Cordial saludo, mi nombre es Jessica Daniela Patiño Helves, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hablar sobre protocolos de estudios especiales en radiología. Vamos a hablar primeramente de los estudios gastrointestinales. Como podemos verlo en la imagen, vemos el esófago, seguidamente vemos el estómago, encima del estómago vemos el hígado con su respectiva vesícula biliar, seguidamente vemos el intestino delgado y por último podemos observar el colon y el recto. Canales que van desde la boca hasta el orificio anal. El esofagograma le permite al médico visualizar la anatomía y la función del estómago y de la laringe mediante una sustancia de contraste llamada bario, y este medio de contraste se administra vía oral al paciente. El paciente debe estar con mínimo de 6 horas de ayuno. El paciente debe venir acompañado por 2 familiares. Es muy importante que vengan con 2 familiares porque uno le va a sostener el paciente y otro va a darle el medio de contraste. La única contraindicación que hay para este estudio es que esté en embarazo o sospecha de estarlo, y se requiere que el paciente colabore para que pueda tragar el medio de contraste. Este estudio está indicado para pacientes que tienen dificultad para tragar, dolor torácico, reflujo gástrico, vómito sin causa, aspiración, sospecha de hernia de hiato, sospecha de perforación, fístulas o neoplasias. Algunas de las estructuras anatómicas que podemos ver por este estudio es la faringe, la laringe, el esfínter esofágico superior, y podemos ver el estómago. Vamos a hablar sobre un caso clínico de un paciente que requiere este examen. Entonces, el paciente ingresó al servicio de radiología para toma de un esofagograma acompañado por sus familiares. El paciente viene preparado, nada vía oral hace 6 horas y indican que el examen es por disfagia y por regurgitación. Recibimos el paciente, se le pregunta el nombre completo, me presento como la persona que le va a realizar el examen, le explicamos cómo va a ser el examen y que es importante que esté muy atento cuando se le den las indicaciones de que sostenga el trago de bario en la boca y luego lo pase para poder tomar una buena secuencia de imágenes. Las proyecciones radiológicas que le vamos a tomar al paciente el paciente va en bipedestación, se le da un trago de bario al paciente y se toman secuencias de placas en proyecciones anteroposteriores y lateral cuando se observa ascenso de hueso hioides. Posteriormente, en posición oblicua,
izquierda se le pide al paciente que tome en forma continua el medio de contraste oral y se toman placas del esófago, cervical y torácico. En posición de cúbito supino y bajo fluoroscopia durante 5 minutos se valora la presencia de reflujo gastroesofágico y si se presenta en documentación con otra radiografía. Esto se hace cuando depende por qué le envían el estudio al paciente. En esta secuencia de imágenes que vemos podemos observar cómo el barium es radio opaco y pues se observa como blanco en la imagen, lo cual permite al médico poder visualizar y poder observar qué patología tiene el paciente, mirar si de pronto se va el medio de contraste, el paciente se broncoaspira, si empieza a toser o ver si de pronto hay alguna otra patología. En el paciente del caso clínico que vimos anteriormente se encontró una patología y fueron divertículos esofágicos, que son una alteración de la pared esofágica, se clasifican según la localización anatómica. Se puede observar que el esófago no está de forma normal, sino que tiene varias como bolitas, lo cual pues llevan a saber que son divertículos. Las vías digestivas altas. Este es un estudio del esófago, el estómago y el duodeno. El paciente debe estar también con 6 horas de ayuno, el paciente debe venir acompañado por 2 familiares y pues la única contraindicación es estar en embarazo o sospecha de estarlo. Se requiere también que el paciente colabore para que pueda tragar el contraste de barium y se administra este medio de contraste vía oral. Alguna de las indicaciones de este examen es el estudio de la disfagia, dificultad para tragar, búsqueda de reflujo gastroesofágico, tubo digestivo alto, control previo a la realimentación oral, cuando los pacientes de pronto han estado mucho tiempo en UCI o tuvieron traqueostomía y pues ellos tienen sonda y necesitan saber si pueden volver a reiniciarle el paso de comida. Detención y evaluación de obstrucciones en esófago, estómago o duodeno, patologías tumorales esofágicas, gástricas o duodenales, fístulas esofágicas, gástricas u duodenales y también podemos hacer una evaluación previa a cirugía bariátrica, evaluación de vectores y otros cuerpos extraños en esófago, estómago o duodeno. Y también podemos observar si de pronto hay úlceras en el estómago o en alguna parte de las vías digestivas altas. Para este examen vamos a realizar las siguientes proyecciones radiológicas en niños. Entonces vamos a acostar al niño en la mesa de fluoroscopia en posición de cúbito lateral izquierdo con los brazos por encima de la cabeza. Como sabemos, pues los niños son muy poco colaboradores para cualquier examen, entonces por lo ideal sería que fuera la mamá y el papá para que pudieran sostener el niño durante el examen. Bueno, el estudio comienza estimulando al niño a tomar el contenido del biberón
de una forma continua y se observa el esófago en toda su extensión por medio del fluoroscopio. Se toma la primera radiografía en esta proyección, el paciente es llevado a la posición supina y mientras se ingiere el contenido del recipiente se toma una segunda radiografía en AP del esófago. Estas proyecciones deben incluir la cavidad oral y la unión esofágica gástrica. Ahora el niño es llevado a la posición oblicua anterior derecha con el objetivo de identificar y de evaluar el antro pilórico, el bulbo duodenal, el marco duodenal y el ángulo de Trey. Y en esta posición se toma la siguiente radiografía. El examen finaliza con el paciente de cúbito supino para evaluar nuevamente el marco duodenal y el ángulo de Trey. Y durante 5 minutos mediante fluoroscopio intermitente la presencia de reflujo duodenogástrico y gastroesofágico, el cual es documentado con otras radiografías. Vemos que los niños son los más sensibles a sufrir de reflujo gástrico. Este examen está indicado para ellos. Las proyecciones radiológicas para los adultos: el paciente debe estar en bipedestación, se le da un trago de bario y se pide que lo pase bajo guía fluoroscópica, se visualiza el esófago y posteriormente es colocado en decúbito supino y prono, tomando una placa del estómago en cada posición. En posición oblicua posterior izquierda se pide que pase el medio de contraste en forma continua y se realizan placas del esófago cervical y torácico. Una vez el estómago esté lleno, se toman panorámicas de esta posición oblicua posterior izquierda y anterior derecha. En posición oblicua posterior izquierda se valora el bulbo duodenal y se toman placas sin y con compresión. Nuevamente en decúbito supino y bajo fluoroscopia durante 5 minutos es valorado el reflujo gastroesofágico y si se presenta en documentado con otra radiografía. En las siguientes imágenes podemos observar cómo el medio de contraste baja del esófago al estómago y parte del intestino delgado. Tránsito intestinal. El tránsito intestinal es un estudio del estómago, duodeno e ileo hasta la válvula ileocecal. El paciente también debe estar en ayuno de mínimo de 6 horas, acompañado por familiar, con dieta líquida el día anterior en la noche. En algunas ocasiones se envían laxantes orales. Está contraindicado para mujeres en estado de embarazo o sospecha de estarlo y obstrucción intestinal severa. Algunas de las indicaciones de este estudio es la enfermedad de Crohn, obstrucciones del intestino delgado, enfermedad inflamatoria del intestino, masas anormales o pólipos, cáncer del intestino delgado, complicaciones relacionadas con la cirugía en el abdomen o en el intestino, dolor abdominal o pérdida anormal de peso.
El medio de contraste utilizado para este examen es bario. Para los bebés vamos a darles 8 onzas de bario diluidas en 8 onzas de agua. Para un adulto, 8 onzas de sulfato de bario diluidas en 250 cc de agua. Si hay alguna indicación de que el paciente le envían el examen por perforación intestinal, este examen se va a realizar entonces con un medio de contraste hidrosoluble, todos vía oral. Proyecciones que vamos a realizar para este examen. Primero se le ofrece el medio de contraste varitado para la ingesta oral al paciente. Se posiciona de cúbito supino prono y se evalúa el estómago, su anatomía y el paso a través del píloro. Se toma la primera placa. Posteriormente se valora el marco duodenal y se toma la segunda placa. Luego, en intervalos de 20 a 30 minutos, se evalúa el avance de la cabeza del bario a través del intestino delgado y la presencia o no de alteraciones, contornos, calibre y patrón mucoso de las asas intestinales delgadas hasta su llegada a la válvula ileocecal. Si se desea evaluar colon, se debe esperar más tiempo y se toman placas adicionales. Tránsito intestinal por enteroclisis. Se coloca al paciente a la orilla de la camilla, se le aplica silocaína spray en la garganta, se lubrica la sonda diseñada especialmente para este procedimiento con silocaína jalea y se introduce por vía oral hasta la marca que habíamos señalado anteriormente. Posteriormente, bajo guía fluoroscópica y con guía hidrofílica, se posiciona la punta de la sonda 10 centímetros más allá del ángulo de Treitz. A través de la sonda se pasa el medio de contraste varitado, posteriormente la metilcelulosa y bajo guía fluoroscópica se evalúa el avance de la columna de bario y la distensibilidad de las asas intestinales. Se realiza registro radiográfico de los diferentes segmentos del intestino delgado en decúbito prono hasta alcanzar la válvula ileocecal. El colon por enema con bario. Este examen evalúa el colon ascendente o derecho, el colon transverso, el colon descendente o izquierdo, el colon simoideo y el recto, el apéndice y la porción del intestino delgado distal también puede incluirse en este examen. Este examen está indicado para pacientes que tengan tumores benignos como pólipos, cáncer, colitis ulcerativa, la enfermedad de Hirschsprung en los niños, que significa un bloqueo del intestino grueso, diarrea crónica, sangre en las heces, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, pérdida de peso sin motivo, cambio en los hábitos intestinales o sospecha de pérdida de sangre. Este examen está contraindicado para pacientes en estado de embarazo o que pronto sospechen en estarlo, obstrucción del intestino grueso por víscera hueca perforada, cirugías intestinales recientes, biopsias de colon recientes, procesos inflamatorios agudos,
mujeres en día de menstruación, megacolon tóxico, apendicitis aguda. Este examen requiere una preparación especial y es que 2 días antes del examen se debe aumentar la toma de líquidos y llevar una dieta liviana como sopa, gelatina, carne molida, puré de papa, refresco sin gas. No deben tomar leche ni consumir sus derivados. La última comida del día anterior debe ser licuada e ingerirla a las 5 de la tarde. La noche anterior al examen deben tomar 2 frascos de laxante de fosfato líquido para el uso oral de 133 mililitros de la siguiente manera: un frasco a las 7 de la noche y el otro frasco a las 8 de la noche. Recuerden ingerir líquidos en forma abundante, que no sea leche ni refresco con gas. Si presenta vómito debe repetir la dosis de laxante. El día que se vengan para el examen deben ir en ayuno. Si es en horas de la tarde puede tomar entonces desayuno, un pocillito de té, café negro, agua panela o jugo de naranja. No es necesario suspender los medicamentos que el paciente tome, y si es diabético no aplicarse la insulina antes del examen. Siempre deben ir acompañados por algún familiar adulto. En esta imagen se puede observar perfectamente cómo está el colon desde el recto y colon descendente, transverso y ascendente. Colon por enema con doble contraste. El enema varitado es un examen radiológico del intestino grueso, recto, colon y ciego, como ya lo habíamos mencionado. A través de una cánula rectal colocada en el ano se introduce contraste a base de barios y con posterioridad aire. El aire sería el doble contraste para este examen, lo que permite visualizar y caracterizar la superficie interna del intestino. Este examen ayuda en el diagnóstico del cáncer de colon y recto y en enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. También detecta pólipos, divertículos y alteraciones generales del intestino grueso. La preparación es la misma del colon por enema. Las proyecciones radiológicas que se van a realizar son las siguientes. Es necesario bajar la bolsa de bario del atril para dejar que el bario regrese. Si no lo hace tan fácilmente, es necesario realizar masajes para facilitar la salida del mismo.
Posteriormente se introduce aire al colon por la misma cánula del paciente. Cuando se observa el colon distendido por la introducción del doble contraste, se procede a tomar las mismas radiografías que en el colon por enema. Por último, se retira la cánula rectal y se le pide al paciente que pase al baño y después se toma la última radiografía de abdomen. Sistema genitourinario. Como podemos observar en la imagen, este pues se encarga de estudiar lo que son los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. La urografía es un examen que se realiza para evaluar riñones, ureteres y vejiga. El paciente debe traer un examen de creatinina para mirar cómo está la función renal. También debe decir si es alérgico a algún medicamento o alguna comida, y de ser alérgico, prepararse 3 días antes con loratadina previas al examen. El paciente requiere estar en ayuno y también, en medida que sea posible, el día anterior con dieta líquida. Alguna de las indicaciones para este examen es la inflamación, sirve para evaluar inflamación, malformaciones, cuando los pacientes presentan hematuria, cálculos, cáncer, traumatismo de la vejiga o de los riñones. Las contraindicaciones para este examen son las reacciones alérgicas cuando tienen antecedentes alérgicos al medio de contraste, embarazo y insuficiencia renal. Las proyecciones que se deben realizar para este examen es la toma de una radiografía de abdomen simple previo al estudio. Si en la proyección de abdomen simple se encuentran imágenes proyectadas en las sombras renales o en trayectos ureterales que puedan corresponder a cálculos renales, se harán proyecciones oblicuas. Bueno, entonces se procede a canalizar el paciente, se inyecta el medio de contraste, se inicia tomando las siguientes proyecciones: fase nefrótica, fase de eliminación,
y si no hay eliminación por alguno de los riñones se harán radiografías retardadas espaciadas prudentemente para evitar la radiación excesiva. Compresión si hay eliminación bilateral y adecuada. Descomprensión, donde debe visualizarse el trayecto de ambos ureteres y la inserción de los mismos. Radiografía con vejiga llena. Para esto se indica que el paciente desayune normalmente y regrese al momento de tener suficientes deseos de orinar. Radiografía vacía. Se pide al paciente que orine y se le toma la última placa. En la siguiente imagen podemos observar una orografía realizada en rayos X, donde se ven cómo están eliminando los riñones por medio de los ureteres y llegando a la vejiga. La pielografía es un examen especial con radiografías de los riñones, la vejiga y los ureteres, los conductos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Es importante saber si tiene antecedentes alérgicos y se requiere también un ayuno de 6 horas. Este estudio está indicado para personas que padezcan de cálculos renales, próstata agrandada, tumores en el riñón, los ureteres o la vejiga urinaria, cicatrices de infecciones del tracto urinario, cirugía del tracto urinario, anormalidades congénitas del tracto urinario. Para este estudio también se realizan las mismas proyecciones que vimos anteriormente para la urografía. La cistografía miccional es un estudio radiográfico de la vejiga y la uretra que se lleva a cabo mientras se está vaciando la vejiga. Para este examen deben traer examen de creatinina, si tienen antecedentes alérgicos tomar 3 días antes loratadina y se utiliza medio de contraste hidrosoluble vía ureteral.
Las indicaciones para este examen. Este examen se puede hacer para diagnosticar la causa de infecciones urinarias, especialmente en niños que hayan tenido más de una infección vesical o de vías urinarias. También se utiliza para diagnosticar y evaluar dificultad para vaciar vejiga, anomalías congénitas de la vejiga o la uretra, estrechamiento del conducto que lleva la orina fuera de la vejiga, estenosis ureteral en los hombres, reflujo urinario desde la vejiga hacia el riñón. La manera correcta de realizar este examen es la siguiente. Se le pide al paciente que se acueste boca arriba en la mesa de rayos X. Se inserta suavemente un tubo delgado y flexible llamado catéter o sonda vesical en la uretra. La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hasta la parte externa del cuerpo y se pasa hasta la vejiga. El medio de contraste fluye a través del catéter hasta la vejiga. El tinte le ayuda a la vejiga a apreciarse mejor en las imágenes radiográficas. Las radiografías se toman desde diversos ángulos mientras la vejiga está llena con el medio de contraste. El catéter se retira para que no pueda orinar y se toman imágenes mientras la vejiga se está vaciando. En esta imagen podemos observar cómo está llena la vejiga de medio de contraste y cómo la está eliminando a través de la uretra. Urografía retrógrada y miccional. La uretrocistografía retrógrada es un examen que se realiza para buscar alteraciones anatómicas de la vía urinaria y especialmente el reflujo vésico-ureteral, que es una de las causas más importantes de infección urinaria. El paciente debe realizarse un estudio bacteriológico de orina en el laboratorio, un urocultivo, cuyo resultado debe ser negativo, o sea normal, para realizarse este examen. Las indicaciones para realizarse este examen son las siguientes. Estudio del niño con infección urinaria, niños con enuresis o incontinencia urinaria, estudio de malformaciones del sistema urinario, estudio y control de reflujo vésico-ureteral, estudio de alteraciones funcionales de la vejiga y vejiga neurogénica. Controles pre y posquirúrgicos de agrandamientos vesicales, estudio de patologías de la uretra, antecedentes de trauma. ¿Cómo se debe realizar este examen? Como estamos viendo en la imagen, se instala una sonda fina a través de la uretra en la vejiga que permite introducir por goteo un contraste hidrosoluble
hasta que el paciente orine, y se obtienen imágenes mientras la vejiga se llena, durante el llene y al finalizar la micción. Las proyecciones radiológicas que se deben tomar para este examen son una placa frontal con vejiga llena, la segunda placa debe ser oblicua con paciente en micción, la tercera placa debe ser lateral en micción cuando el diagnóstico es de incontinencia urinaria al esfuerzo, y la cuarta placa debe ser ya cuando termine, pues sea postmisional. Algunos estudios anexos especiales que se realizan también en radiología. Histerosalpingografía. La histerosalpingografía es un examen de rayos X que se lleva a cabo dentro del útero y las trompas de falopio, las cuales se llenan con un medio de contraste soluble en agua para evaluar la anatomía y funciones de dichos órganos por medio de un fluoroscopio. Las indicaciones para este examen son las siguientes: observar si hay obstrucción de las trompas de falopio, evaluación de infertilidad, ligadura de trompas para confirmar que éstas estén completamente bloqueadas, malformaciones del útero. Las contraindicaciones para este estudio son las siguientes: está contraindicado totalmente para mujeres en caso de embarazo o lactancia. Por ello se realiza entre los 5 y 12 días del ciclo menstrual antes de iniciarse la ovulación. En determinadas ocasiones el médico realiza una prueba de embarazo antes de este examen. ¿Cómo se debe realizar este examen? La paciente es colocada sobre la espalda en una camilla ginecológica, con los pies ubicados en los estribos. Se recomienda tener vejiga vacía en el momento del estudio. Se introduce un espéculo dentro de la vagina para enjuagar la cervix. Seguidamente se introducirá un catéter especial llamado catéter de histerosalpingografía, diseñado para adherirse firmemente al cervix uterino, impidiendo que el contraste se escape.
Después se retira el espéculo. La paciente deberá ubicarse cuidadosamente debajo de la cámara de fluoroscopia. Seguidamente se debe limpiar el cuello uterino. El médico pasará una sonda delgada a través del catéter. A través de la sonda introducirá el técnico, suministrará un tinte llamado medio de contraste, líquido yodado hidrosoluble, impregnando el útero y las trompas de falopio. Seguidamente se deberán tomar las radiografías. El medio de contraste hará que estas zonas sean más fáciles de ver en las radiografías. De encontrar ciertas anormalidades en el estudio, se le pedirá a la paciente que repose unos 30 minutos para así poder obtener una imagen retrasada que dará indicios veraces sobre el estado de la paciente. En determinados casos, después de unos días, se tomará una imagen de rayos X para garantizar que no exista fibrosis rodeando los ovarios. Para concluir la prueba, se retira el catéter y el paciente ya podrá sentarse sin problemas. Una vez completado el examen, la paciente podrá esperar los resultados para el mismo día, depende donde se realice el examen. La cialografía es un estudio que busca evaluar las glándulas salivales, parótidas y glándulas submaxilares. Es muy necesario saber si el paciente tiene antecedentes alérgicos, saber si está en embarazo o cree estarlo, y es necesario ir con una buena higiene oral, y en algunas ocasiones se le va a pedir que lleve un limón. Las indicaciones para este examen son las siguientes: detectar alteraciones anatómicas localizadas en los conductos salivales y las ramificaciones como la cialolitiasis, síndrome de Sjögren, quistes, estenosis, fístulas, inflamación, infecciones, cuerpos extraños o traumatismo. ¿Cómo se realiza este examen? Se le pedirá al paciente que se acueste boca arriba en la mesa de rayos X. Se toma una radiografía antes de inyectar el medio de contraste para comprobar si hay obstrucciones que puedan impedir que el material de contraste entre en los conductos. Un catéter, un tubo pequeño y flexible, se inserta a través de la boca y en el conducto de la glándula salival. Un tinte especial, medio de contraste, se inyecta entonces en el conducto. Esto permite que el conducto se vea en la radiografía. Los rayos X se tomarán desde varias posiciones: AP, lateral y axial. El limón se pide para que sea más fácil mirar el conducto salival, porque como lo sabemos, el limón es ácido y permite que esta glándula se vea mejor. La cialografía puede llevarse a cabo junto a una tomografía computarizada. Actualmente lo realizan por tomografía en algunos sitios, y se le puede dar un jugo de limón, como lo explicaba, para ayudar a producir saliva.
Dacriocistografía. Es el estudio radiográfico de los conductos y saco lagrimal de los ojos con el medio de contraste iodado que se inyecta por dicho conducto. Su finalidad es visualizar las vías lagrimales. Se pueden objetivar estenosis, cuerpos extraños, tumores o fisuras. ¿Cómo se realiza? Se le debe pedir al paciente que se retire cualquier objeto que tenga en la cabeza, que se acueste de cúbito supino en la tabla de exploración. Se inicia tomando una radiografía de cráneo. Luego se canaliza el conducto lagrimal con una fina cánula para administrar el contraste radiográfico. Y mientras se llenan los conductos y el saco lagrimal, se le irán realizando varias tomas radiográficas. Una vez acabe la exploración, se realizará un lavado ocular con suero fisiológico. Ahorita en la actualidad también se está haciendo este examen orientado por tomografía. En este examen podemos observar unas imágenes que nos muestran el síndrome de Joubert. Consiste en la destrucción exocrina, lágrimas, saliva, tracto respiratorio superior e inferior, estómago, esófago, vulva, vagina y piel. Esto quiere decir como la resequedad de lo que mencionamos. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero que sea de gran ayuda para mí, para fortalecer mis conocimientos, haber podido compartir con ustedes hoy esto.